Señor, yo te doy muchas gracias por la oportunidad que nos das de congregarnos en este que es tu día, reconociendo que nos has salvado de una vida de pecado y trayendo a nosotros de la convicción de estar reunidos para alabar tu nombre, para reconocer la grandeza que solamente pertenece a ti y para dar la gloria a tu Hijo Jesucristo, quien dio su vida en rescate por pecadores. Permite hoy que por medio del Espíritu Santo la exposición de tu palabra sea bendecida, que seamos afirmados en la verdad, que ésta sirva para la edificación de los creyentes y que las conciencias de muchos aquí sean acusadas, para también reconocer en sus vidas si no ha habido el arrepentimiento de pecados. Eso lo suplicamos, descansando solamente en Jesús como aquel que media a favor de su pueblo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento y buscamos en nuestras Biblias Hechos capítulo 22, versículo 22. Hechos 22, versículo 22. Dice así la palabra de Dios. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz, diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban, y arrojaban sus ropas, y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza, y ordenó que fuese examinado con azotes, para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aun el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor para haberle atado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio. Y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos,
contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Sin duda el judaísmo estaba dividido, estaba partido. Era cierto las palabras del Señor Jesús que una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Y aquí vemos el resultado de un grupo que a veces nos referimos a ellos como un todo cuando hablamos del judaísmo, pero como este pasaje nos recuerda, habían partidos dentro del judaísmo, o sectas también, mejor dicho. Estaban los fariseos, que en ese caso, ¿verdad?, el mismo texto nos ha explicado que creían en la resurrección. Estaban los saduceos, que no creían en estas cosas. También tenemos otros grupos como los esenios, los celotes, algunos con convicciones más políticas que religiosas. Pero el punto es, no era una unidad. Y esta división entre saduceos y fariseos, por un lado, y luego más adelante cuando viene la predicación del Evangelio, la separación entre los judíos que creen en el Señor Jesucristo para salvación y aquellos que decían creer, pero que realmente luego estaban pidiendo a los demás que se circuncidaran, es decir, los judaizantes, fueron fracciones que en muchas ocasiones representaron obstáculos a la predicación del Evangelio. Pero en otras, pocas, pero en algunas ocasiones, como en esta, al final jugaron a favor de la causa de los siervos del Señor, aunque en última instancia sabemos que todo el Señor lo obra para el bien. Pero a lo que me refiero es que esa separación que había dentro del judaísmo también provocaba que hubiera resistencia contra la predicación del mensaje del Evangelio. Pero en este caso, ese tumulto que se hizo por causa de la división, por ese tema de la resurrección, hizo que Pablo pudiera salir de este concilio sin un juicio en contra suya. Porque este concilio podía decidir si Pablo era realmente culpable, pero como no se llegó a ningún resultado, el tribuno simplemente lo retiró y, como vamos a ver más adelante, va a determinar realmente este hombre no ha hecho nada que merezca que esté preso. Por otro lado, eso simplemente dando un pequeño vistazo al trasfondo, sin duda cada vez que pasa más el tiempo, el peso de la predicación como una responsabilidad para comunicar la verdad de Dios, como ésta se ha revelado, sigue siendo confrontadora, para exponer siempre el Evangelio, para que permee todo el sermón. Y digo esto porque en particular, esta porción que hemos leído, desde esta perspectiva histórica tiene mucho que enseñarnos acerca del sistema judicial romano, de cómo debe conducirse el cristiano ante las autoridades civiles, ante las autoridades religiosas, o también esa expresión de Pablo de que él asegura de que ha vivido su vida con una limpia conciencia, una buena conciencia delante de Dios. Pero reconozco que fue mucho más difícil poder hallar ese hilo conductor para todos estos aspectos y no presentarlos simplemente como temas aislados en la predicación. Al final, confío en que el hilo que voy a presentar sea uno apropiado. Y está precisamente en cómo concluye esta sección de la narrativa, cuando el Señor se le aparece a Pablo y le dice: ten ánimo. Ten ánimo, Pablo. ¿Por qué? Porque era necesario. Nosotros podríamos estar leyendo estos eventos y pensar de que el ser de Pablo estaba, bueno, esto es lo que me ha tocado, esto es lo que yo tengo que pasar, el Señor me ha dicho que yo iba a padecer por el Evangelio, pero lo cierto del caso es que no son pocas las veces que el Señor se le aparece a Pablo para precisamente darle ánimo. Es que no era sencillo,
Ese celo para que las personas conozcan de Cristo y recibir en cambio oposición. Y oposición hasta el punto de querer la vida de uno. No conviene que tal hombre viva. No era que le decían en otra ocasión, ahorita no hablemos de eso, no, yo quiero a Pablo muerto. Así era como se oponían a él. Y no obstante, él seguía con ese anhelo para que los de su nación se rindieran ante el señorío de Jesucristo y que a los gentiles les fuera anunciadas las buenas nuevas de salvación y que ellos en Cristo eran un solo pueblo. Pero podía haber desánimo. Podía haber momentos en que uno decía, no veo la salida. O sea, estoy conduciéndome lo mejor que entiendo, lo mejor que yo puedo hacer y no veo cómo esto esté obrando algún bien. O sea, trato de hablar con los míos y no me escuchan, me desean muerto. Todo es un pleito, todo es un alboroto, así no se puede predicar. Y por otro lado tengo un tribuno romano que a cada rato me está confundiendo. Que si soy aquel sedicioso, que si realmente soy romano, que si realmente sé hablar griego. O sea, ¿cómo hago con este hombre también? Parece que no hay salida para él. Pero el Señor no ha dejado a su siervo solo. Él mismo lo recuerda en este evento, ¿verdad? Que vimos que solamente aquí se nos dice, en el versículo 17 del capítulo 22, de una visión adicional que Pablo tuvo del Señor. ¿Y qué fue el propósito de esa visión? Una vez más, darle ánimo a Pablo. Porque Pablo decía, Señor, ellos conocen mi pasado, ¿quién va a creer de que ahora yo soy un siervo tuyo? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Versículo 17, y me aconteció vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Pablo, yo soy el que lo estoy encomendando a esta labor. Usted simplemente vaya. Yo estoy en control. También si vamos unos capítulos más atrás, Hechos capítulo 18, vemos al Señor una vez más dando ánimo a su siervo. En el versículo 6 leemos que, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, y yo limpio, desde ahora miré a los gentiles. Esto porque de nuevo había sufrido oposición. ¿Qué le dice el Señor a su siervo en el versículo 9? Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo, yo estoy en control. Nadie va a poner una mano sobre usted. Predique con toda libertad, que los que son míos atenderán. Y Pablo predicó en Corinto. Pero de nuevo, como hemos visto, han pasado los años, Pablo finalmente ha llegado a Jerusalén y no le escucharon. Y ahora está en mano de los gentiles y no se ve cómo pueda esto resultar para la causa del Evangelio, y el Señor vino a confortarle. Veremos entonces en esta mañana un ánimo necesario cuando parece no haber salida, un ánimo necesario cuando hemos pecado, un ánimo necesario cuando exponemos la verdad y un ánimo necesario de parte del Jesús resucitado. Entonces, ¿qué sucedió con el testimonio que Pablo compartió? Bueno, lo hemos leído, ¿verdad?, en los versículos 22 al 24.
y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. ¿Qué oposición más violenta? No solamente están gritando que le quiten la vida a Pablo, sino que estamos viendo aquí de nuevo esas típicas revueltas y manifestaciones confusas que se estaban dando en estos días en Jerusalén. O sea, podemos tener el cuadro presente, gente quitándose parte de sus vestidos, arrojando al aire, agarrando polvo y tirándolo al aire y gritando. O sea, ¿qué es esa confusión? ¿Qué es esa manera de actuar ante lo que este hombre ha dicho? Recordemos que Pablo está hablando en otro idioma, ¿verdad? Entonces el tribuno lo más probable es que no sabía tampoco hebreo. Él nada más sabe que este hombre se está dirigiendo a ellos en su idioma y está escuchando. Y de repente cuando ve, la gente empieza violentamente. ¿Pero qué dijo Pablo? ¿Qué dijo este hombre? Que esta gente se ha puesto así. Hay algo que yo debo investigar y eso ya lo veremos. Pero de pronto lo que estamos viendo es que esa atención con que escucharon a Pablo al inicio, en fracciones de segundos, se tornó en una respuesta violenta. Quita a ese hombre, no conviene que viva. El mensaje fue repulsivo para ellos. No había siquiera la más mínima oportunidad para ellos imaginar que los gentiles podían ser considerados como iguales. Recordemos que muchos judíos tenían un celo, en especial los fariseos, nos dice el Señor en su denuncia contra ellos en el Evangelio de Mateo, que tenían un gran celo por hacer un prosélito, es decir, por ganarse a alguien para la causa del judaísmo. Pero aún ese prosélito que ellos ganaban nunca iba a ser considerado un igual. No, qué bueno que lo hemos ganado para que usted conozca al Dios único que hay, porque solo hay un Dios. Pero sepa algo, usted nunca va a ser como nosotros. Nunca va a ser como nosotros. Entonces, para ellos, escuchar de que Pablo estaba predicando un mensaje donde con solamente profesar fe en el Señor Jesús y bautizarse en el nombre de Él, uno podía tener limpieza absoluta de pecados, eso no lo queremos, Pablo. Eso no lo queremos. Entonces, en efecto, ellos comprobaron no que era que Pablo estaba predicando contra Moisés y contra las costumbres, pero estaba predicando un mensaje que desechaba todo eso como necesario para la salvación. Pero Pablo aquí no ha dicho nada contra Moisés, aquí no ha dicho nada contra la ley, simplemente ha expuesto lo que es ahora el mensaje del Evangelio. Y no lo quisieron escuchar. Nada hizo que ellos se cuestionaran y si realmente esta comisión que Pablo recibió era divina. O sea, si realmente ese Jesús que se le apareció es divino, como Pablo dice, que es Señor. Porque solo hay un Señor, que es Dios, pero Pablo dice que este Jesús es también Señor. ¿Será que? Pero no se lo preguntaron. Y como vemos, si hubiera quedado alguna duda de que ellos realmente no recibieron el mensaje, esos gritos, ese polvo y esas ropas, ese alboroto y esa confusión, eran la evidencia externa de que no querían nada. Carece de toda razón. Entonces, ¿qué podría pasar por la mente de Pablo? Bueno, eso no lo sabemos porque no se nos dice, pero lo que sabemos es que el Señor tuvo que venir a animarlo. Después de haber sido tan sabio en la manera de pedir la oportunidad, se me permite hablar al pueblo. Después de hacerlo con ese tacto, voy a hablar en la lengua materna. De hacerlo con tal cuidado de mostrar los eventos como ocurrieron, sin empezar acusándolos a ellos de ser violentos, sino contando su propio testimonio. Yo los entiendo, yo era como ustedes. Uno dice, no veo fruto, no veo fruto. Todo este esfuerzo que he hecho para contar lo que el Señor ha hecho en mi vida, para que al final reaccionen de esta manera.
no lo podían entender. Son ellos los que están reaccionando locamente. Son ellos los que están reaccionando carentes de razón. Por eso Pablo escribirá más adelante en sus cartas, como conocemos este pasaje de 1 Corintios 2:14, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Podemos ver muy evidentemente cuán loco consideraban el mensaje por la manera en que reaccionaron. Y hermanos, a menos de que esa obra sea hecha en quienes nos escuchan, no nos debe sorprender que las personas no nos reciban. No nos debe sorprender de que salgan con respuestas absurdas ante lo que nosotros anunciamos. Y debemos recordar que lo mismo fue hecho en nosotros, para no ver como locura el bendito mensaje de salvación, que tuvo que haber sido hecho en nosotros esta operación para poder discernir la verdad de Dios. Ellos necesitaban esa acción sobrenatural y poderosa del Espíritu Santo, que quitara la venda de sus ojos y pudieran creer que Jesús de Nazaret era el Mesías, y que era además ese Rey prometido, aquel Rey prometido que los profetas anunciaron que iba a poner a todas las naciones bajo su gobierno. Un pueblo formado por hombres y mujeres de todas las naciones, y que por tanto sí, los gentiles estaban incluidos, porque el Rey prometido por el Señor va a gobernar sobre todo. Pero humanamente hablando, en cuanto a los judíos, Pablo hizo lo que estaba a su alcance. Volviendo al tribuno, vemos que al ejercer Pablo su defensa en otro idioma, él no pudo entender la razón de semejante alboroto. Lo que él tenía para juzgar era la reacción de las personas, ¿verdad? Qué extraño. ¿Qué dijo Pablo para que estén fuera de sí? ¿Realmente será un criminal tan perverso? ¿Realmente hay que matarle como están pidiéndolo? Pablo entonces tenía de nuevo las circunstancias en su contra, porque si el tribuno se dejaba llevar solo por la reacción de ellos, no quedaba duda, ese hombre debe ser malo, ese hombre debe ser culpable y debe ser exterminado. Pero incluso, aun si el tribuno hubiera sabido el idioma, él no hubiera podido entender las implicaciones teológicas. Bueno, ¿por qué se ofenden tanto de que hubieran enviado a Pablo a los gentiles? Para el tribuno no hubiera sido tampoco tan comprensible. Pero lo más seguro, como les digo, es que él no entendió el diálogo. Pero dado que están pidiendo la muerte para él, él dice, el cargo que deben de tener contra él debe ser severo. Entonces Claudio Lisias, que es el nombre de este tribuno, como también se nos va a decir más adelante, dice, bueno, no me queda otra manera que proceder entonces de la manera más firme contra este hombre. Lo voy a azotar y de esa manera le voy a sacar la verdad. Él piensa que los azotes van a resolver el asunto. Y vemos lo que dice en el versículo 25. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Estos azotes eran realmente violentos, porque eran esas correas de cuero que tenían insertados pedazos de metal, pedazos de hueso, y cuando golpeaban con ello a las personas, en efecto podían hasta abrir la carne y exponer los huesos de las personas. Y si el castigo fue demasiado severo, algunos podían llegar a morir producto de los azotes, días después de la golpiza. Pero Pablo, como hemos visto, denuncia algo. Ese castigo no aplicaba para un ciudadano romano. A un ciudadano romano no se le aplicaba. De hecho, si uno va a los registros de la historia, hay un registro de un romano que una vez sufrió este castigo por una confusión y fue algo sumamente condenado. Entonces este centurión sabe que si procede en castigar a un ciudadano romano, él es el que ahora más bien va a poner en peligro su propia vida y va a poner también en peligro al tribuno. Por eso le tiene que notificar.
Entonces sigue la amenaza en ambos frentes. Los judíos quieren mi vida y los romanos están a punto de castigarme de tal manera que yo podría perder la vida. No es la primera vez que Pablo se ve cerca de los azotes. De hecho, ya había sido azotado. Vamos brevemente a Hechos, capítulo 16. En Hechos 16, ese fue cuando Pablo y Silas fueron encarcelados en Filipos y fueron azotados. De nuevo, un mismo patrón, un alboroto. Los dueños de aquella joven esclava que tenía un demonio que adivinaba, Pablo expulsa al demonio y ellos arman un alboroto. Vienen las autoridades y ¿qué sucede? Versículo 22, Hechos 16, 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Aquí otro instrumento, pero al final de cuentas fueron azotados. Pablo va a mencionar que él es ciudadano romano hasta después de que todo esto ocurrió. Igual, de nuevo, en medio de la confusión, no era como que Pablo hubiera tenido mucha oportunidad de defenderse en ese momento. Pero él se los hace saber. Versículo 37. Porque ahora los magistrados, ya una vez que pasó todo el alboroto, mandan a decir al carcelero: saque a esos hombres. Y Pablo está diciendo: y nos van a sacar así como si nada hubiera pasado. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron y sacándoles, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. En esa ocasión, a Pablo no tuvo gran consideración en cuanto a la forma en que lo sacaron, aunque sí hizo saber de que era ciudadano romano. Él sabía que estaba puesto para sufrir por causa del evangelio. Pero él no buscó defenderse en ese momento, en Filipos. Pero ahora aquí sí lo hace. ¿Por qué esta vez Pablo lo menciona antes y no después de ser azotado? Bueno, como les digo, es que esta vez el castigo va a ser mucho más severo. Era un castigo que realmente exponía su vida. Entonces él dice: yo tengo un recurso válido. Como cristiano, yo puedo apelar también a las autoridades civiles del gobierno en el que el Señor me ha puesto. Y él hace la pregunta válida: ustedes saben que van a azotar a un ciudadano romano. ¿Es lícito que ustedes hagan esto sin tener ninguna causa? Y era la segunda vez que iba a ocurrir tal cosa, y Pablo esta vez sí saca ese derecho a relucir. Y la advertencia, en efecto, da resultado, ¿verdad? Como hemos leído, cuando el centurión lo oyó, versículo 26, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Claudio Lisias dice: Pablo, ¿cómo es esto de que usted es ciudadano romano? Vea, yo soy tribuno, yo tengo un puesto alto, me costó mucho dinero. ¿Usted con qué lo pagó? Eso es lo que está diciéndole. Él que se iba a imaginar la respuesta de Pablo: ¿usted lo compró? Yo soy de nacimiento. No sabemos qué tipo de evidencia tenía Pablo, pero sin duda algo podía aportar a aquella persona que era ciudadano romano, que podía mostrar para decir: esa es mi prueba, yo soy ciudadano romano. Obviamente no habían cédulas como ahora nosotros las tenemos, pero algo tenía, para que entonces, ahora sí, el centurión y el tribuno dicen: estamos en un grave problema. Tenemos a un ciudadano romano de nacimiento.
Porque no importa cuánto hubiera pagado Claudio Lisias, no se compara con aquel que es nacido. Bueno, por la providencia del Señor, al concederme una esposa de otra nacionalidad, yo he venido a comprobar que han pasado muchos años y todavía se siguen viendo ese tipo de diferencias. El que quiere su residencia, el que quiere nacionalizarse, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pagar una suma de dinero. Y inmigración le cobra a usted. ¿Y es un estatus el mismo? No. 2 años y se tiene que ir a renovar. ¿Usted es costarricense? Bueno, lo soy por residencia. Yo lo soy de nacimiento. Para que nos demos una idea. Ese es el contraste. Claudio Lisias sabía, yo no tengo nada que competir contra este hombre. Y estoy en un serio problema si yo procedo mal en este caso. Ahora, ¿era así de sencillo que toda persona podía adquirir la ciudadanía romana con dinero? No, eso no se dio todo el tiempo. De hecho, esto nos hace saber en qué año aproximadamente se dieron estos eventos. Porque eso fue abolido en los días de Nerón, pero sí era permitido en los días del emperador Claudio. Por tanto, nos ayuda a seguir dando fechas en que estos eventos se dieron. Y sí, en efecto, la gente estaba comprando la nacionalidad romana y se prestó obviamente para corrupción y para venta de influencias y demás. Pero de nuevo, no importa cuánto hubiera pagado este hombre, no se puede equiparar con el nacer ciudadano romano. Y Pablo se lo demostró. De nuevo, es válido que nosotros como cristianos apelemos a lo que el mismo gobierno provee como mecanismos para nuestra defensa. No hay nada incorrecto en ello. Pero el punto era, ya Pablo tuvo que recurrir hasta ese recurso para poder mantenerse con vida, tener que apelar ya a las leyes de Roma. Hermanos, el Señor permitirá tales circunstancias en nuestra vida, de vernos nosotros contra las cuerdas, aún de parte del mismo gobierno o del Estado. Por eso Pablo mismo también recordará dónde es que está nuestra ciudadanía. Hermanos, las autoridades han sido puestas por Dios y es válido apelar a los derechos que están estipulados en la Constitución de cada país. Sin embargo, hay que recordar que esa ciudadanía que tenemos por causa de nacimiento o por residencia sigue siendo secundaria a la identidad que tenemos si somos realmente del Señor. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Es de ahí donde nosotros tenemos que tener nuestra mirada. Es de ahí de donde saber que nosotros realmente pertenecemos. Y por eso es que nos conducimos como peregrinos y extranjeros en esta vida terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Filipenses 3, 20 y 21. Con el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos, cuanto más siga chocando la cosmovisión cristiana, según las Escrituras, con la cosmovisión mundana y secular, más recordemos que el Señor tiene sujetas todas las cosas. Porque seguirá creciendo este conflicto. Los hijos de Dios contra los hijos del mundo. Vendrán los días y cada vez están más cercanos de lo que nosotros creemos y de que ya sucede en algunas partes, que tenemos que dar cuenta por lo que creemos. Y no importa si es que nos están malinterpretando o si realmente quieren conocer qué es lo que creemos. El punto es que nos pedirán cuenta y nos dirán básicamente: no me importa que usted sea ciudadano de este país, pero lo que usted cree está en contra de lo que este país ahora quiere promover, de lo que este país ahora fomenta, de lo que este país ahora basa su forma de regirse. ¿Claudicará o se mantendrá firme? Ese será el tipo
de enfrentamiento que nosotros tendremos. Y ya no valdrá apelar a las autoridades. Soy hijo de este país, también tengo derecho. No importa. Lo que usted cree va en contra de lo que ahora nosotros anunciamos. ¿Claudicará o perseverará en la fe? Claudique, sea libre o aténgase a las consecuencias de seguir anunciando que solamente Jesús es el Señor. Y aun si esos días no llegan con nosotros estando en vida, todo creyente debe recordar nuevamente que no hay que desesperarse, de que no debemos sorprendernos de que el mundo actúe como el mundo y que no quiera nada con la causa de Cristo. El Señor sigue teniendo sujetas todas las cosas. Hallemos ánimo que nuestro Dios reina. Los gobiernos y las autoridades están bajo su dominio. Y lo que detuvo al tribuno de persistir en buscar la causa por medios opresivos y en cambio intentar por medios más civilizados hallar la verdad, fue porque hay un Dios que reina y controla todas las circunstancias. Pablo podía verse sin mayores alternativas, pero en la providencia de Dios, la inquietud de ese tribuno al ver de que estaba ante un ciudadano romano dijo: yo puedo conocer la verdad y no es necesario azotar a este hombre. ¿Por qué no buscamos un método más acorde y simplemente buscamos entrevistar a los que podrían dar un veredicto? Y por eso el tribuno convoca a un concilio. ¿Qué sucede? Eso lo tenemos en el versículo 30 en adelante. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas a golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. El ánimo para Pablo era necesario, porque aún este hombre, del cual nadie puede poner en duda su fe, su servicio, seguía siendo un pecador. Y pecó siendo pronto para responder, airado. Porque aunque esos hombres no creían en el Evangelio, seguía siendo una autoridad. Y Pablo respondió de mala manera. Entonces, como vemos, el tribuno, el Señor le ha inquietado y él quiere saber por qué realmente quieren matar a este hombre. Se reúnen. Está el concilio. Algunos piensan que el escenario es el Sanedrín, que por tanto tendríamos unas 71 personas presentes, 35 y 35 de un lado y el sumo sacerdote en el centro. Y además, esta vez el diálogo sería en griego. El tribuno va a poder entender lo que esta vez van a decir. Pero con todo lo que esta nueva oportunidad representó, este pasaje nos muestra la fragilidad de Pablo. Pablo seguía siendo un pecador en necesidad de ser conducido por el Espíritu Santo, pues en un arrebato de ira respondió a la ofensa con palabras fuertes, en lugar de enmudecer como lo hizo nuestro Señor Jesucristo cuando fue ofendido. Ese sacerdote de Ananías, de hecho, tampoco era un hombre que en sí mismo se ganara un respeto, por decirlo así, porque era conocido como alguien rico e influyente, pero de mala reputación, dado a los vicios, y que gobernó el Sanedrín entre los años 47 al 58 o 59, luego de lo cual fue retirado de su cargo y finalmente murió en el año 66 durante una revuelta judía. Josefo, el historiador judío, además registró que este Ananías fue un hombre de un mal genio, de un mal carácter. Esto lo comprobamos por la reacción desmedida. Pablo inicia su discurso:
Varones, hermanos, hasta el día de hoy he vivido con una buena conciencia delante de Dios. Golpeen a ese hombre. Sí, pero ¿qué pasó? O sea, está iniciando el discurso alguien dado a la ira. Pero Pablo es responsable por cómo tenía que responder ante esa circunstancia. Hermano, nosotros no somos responsables por los pecados que las personas cometan contra nosotros, pero sí cómo respondemos. Nosotros no devolvemos mal por mal, no devolvemos ofensa por ofensa. Nosotros recibimos la afrenta, ponemos la mejilla, caminamos la milla extra, amamos a nuestros enemigos. Es el carácter que el Señor obra en los suyos. Pero ciertamente necesitamos el auxilio del Espíritu Santo, porque fácilmente nosotros queremos justificarnos a nosotros mismos, queremos tomar la justicia en nuestras manos en lugar de esperar al Señor, quien tiene todo juicio también. ¿Cómo responde Pablo? Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Una expresión similar a las tumbas o los sepulcros blanqueados que el Señor Jesús dijo con respecto a los fariseos. Y lo que da a entender es que ustedes tienen una apariencia externa, limpia, parecen hombres piadosos, religiosos, pero realmente por dentro ustedes están corruptos. Están dominados por el pecado, están podridos. Como todo aquel que tocaba una tumba quedaba inmundo. No importa cuán limpia pudiera estar la tumba, no importa cuán bonita pudiera estar decorada, con piedras, con flores, como usted la quisiera. El punto es que el que tocaba una tumba quedaba inmundo. Entonces ustedes son como sepulcros blanqueados. Muy bonitos, pero inmundos. Pared blanqueada, de buena apariencia, pero inmunda, podrida por dentro. Cuando venga una lluvia se va a caer. Ese es el sentido. Si Pablo estuvo en el Sanedrín, ¿realmente no sabía Pablo que ese hombre era el sumo sacerdote? Porque por la manera en que se sentaban era el sumo sacerdote. Entonces algunos están divididos en cuanto a esa respuesta de Pablo cuando él dice que no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, incluso. Podría haber sido parte de la ironía de Pablo diciendo, es que ese hombre para mí no es el sumo sacerdote, es un hombre impuro, es un hombre que no refleja para nada ese cargo que le ha sido dado por el Señor, o realmente lo ignoraba. Bueno, ciertamente Pablo tenía muchos años de no estar en Jerusalén y el sumo sacerdote había cambiado, pero como les digo, eso no quitaba el hecho de que era una autoridad y Pablo lo reconoce. Finalmente, o como una nota extra, se sabe que Ananías murió asesinado, por lo que algunos entienden también estas palabras de Pablo en un sentido profético. Dios te golpeará a ti, y en efecto le fue arrebatada la vida. El punto es, por más que Ananías no viviera según ese puesto que le había sido dado, seguía siendo una autoridad. Seguía siendo una autoridad religiosa, en este caso, y como tal merecía el respeto y el trato. Al menos debemos reconocer en Pablo que prontamente reconoció su falta y lo reconoció a la luz de las Escrituras, porque escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Hermanos, cuando nosotros por ignorancia hemos pecado, pues se trata de eso, no sabemos que hemos pecado, pero ¿cuál es nuestra reacción cuando somos confrontados con Él? ¿Cuál es nuestra respuesta cuando ya entendemos que algo que habíamos estado haciendo por mucho tiempo era realmente una ofensa delante del Señor? Bueno, tiene que ser esa respuesta. A la luz de la palabra, reconocer, en efecto, he pecado. El Señor dice eso en su palabra y yo lo he quebrantado. Que el Señor nos conceda ese arrepentimiento. Por eso esa oración de los salmos, de que el Señor nos libre de nuestros errores ocultos, que nos muestre los pecados secretos. Pero de nuevo, no podemos alegar, es que era en ignorancia. Y sí, ¿qué vas a hacer? Arrepentirte. Arrepentirte. Es lo que toca. Si hemos entendido que hemos pecado contra el Señor. Pero también en esto hay que dar una gloria a Dios y alabarlo a Él. Porque si nosotros entendemos que el Señor
dio su vida por mí, por mis pecados. Es que no tenemos idea de cuántos han sido estos pecados todavía. Podemos reconocer muchos, pero aún tantos que ignoramos, y por eso también el Señor murió y nos ha limpiado. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbranos, Señor, de los que nos son ocultos. Que sea esa una oración diaria. Entonces, como creyentes, nosotros debemos respeto a la autoridad en cada esfera, en el hogar, en el gobierno, a los pastores. No podemos participar de esa tendencia tan aceptada de hablar mal del gobierno simplemente por hablar mal, insultando a muchos que ejercen labores en el Estado. Entiéndase que si como ciudadanos nosotros tenemos disconformidades, tenemos que hacer uso de los canales apropiados para ello. ¿Qué va a ser el ente que reciba nuestra queja? ¿Qué va a ser el ente que reciba nuestra disconformidad con lo que le hemos dado? Y ya no nos corresponde a nosotros, pero nosotros hemos hecho uso de lo que el gobierno mismo ha dispuesto. Buzón de sugerencias, y eso es lo que hay, eso es lo que hay. Se lo pone. Pero no vamos a participar de esa conducta pecaminosa, reconociendo que toda autoridad que hay ha sido puesta por Dios. Y cuestionar la autoridad es cuestionar entonces la sabiduría de Dios. Ahora bien, luego de este incidente, ¿qué va a hacer Pablo? Pablo va a sacar el tema de la resurrección. Versículo 6, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman todas estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Pablo también necesitaba ser animado cuando exponía la verdad, porque la impresión que queda después de que hemos leído esto es que Pablo sacó el tema de la resurrección simplemente porque sabía que era un tema que iba a traer controversia. ¿Iba Pablo a aprovechar la ocasión para hablar de la resurrección de nuestro Señor? ¿O fue que no pudo anticipar, como claramente él no conocía el futuro, de que la respuesta iba a ser tan convulsa que después de que mencionara la resurrección ya no iba a haber espacio para hablar nada más? No lo sabemos. Pero Pablo necesitaba el ánimo, necesitaba recordar de que lo que él estaba anunciando era la verdad de Dios, de que él era mensajero no de un mensaje cualquiera, sino del único mensaje que ha sido dado por Dios para la redención de pecadores. Y esto le iba a mostrar al tribuno que la razón que tenían contra él no era política, porque él no era ningún rebelde, sino que era religiosa. Tenía que ver con asuntos de fe. Varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y la resurrección de los muertos se me juzga. Como bien lo explica el pasaje, habían dos grupos antagónicos. Unos que creían en la resurrección, que creían en los tiempos finales, y tenemos los saduceos, que no creían en un destino. Para ellos todo acababa con la muerte, no había resurrección, y por tanto, si habían ángeles, igual esos ángeles no tenían nada que hacer en el día final, porque tal cosa no existía. Todo acababa el día que usted moría. Por eso recordarán a esos saduceos que llegaron a Cristo, ¿verdad? Con una pregunta claramente irónica y sarcástica. Había una mujer, tuvo 7 maridos. En el día de la resurrección, ¿quién será el marido de esa mujer? Y el Señor tuvo que recordarles: no, ustedes están equivocados.
Sí hay resurrección, porque Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Es el Dios de Abraham, es el Dios de Jacob, es el Dios de Isaac. Pero aún los fariseos que sí creían en la resurrección, ellos también necesitaban entender la enseñanza de la resurrección a la luz del Evangelio. ¿Por qué? Porque si ellos podían creer en la resurrección como ese poder de Dios sobre la muerte, tenían que creer de que no era cualquier resurrección, sino que es la resurrección de aquel que Dios había enviado, que se reconoce como las primicias de los que resucitarán. La resurrección no es simplemente creer de que Dios tiene el poder para levantar de entre los muertos. Es que tiene el poder de levantar entre los muertos, así como levantó a su Hijo Jesucristo, a quien había enviado. La muerte de la muerte fue por la muerte de Cristo. Solo es posible porque Cristo resucitó. Él es el primero de los muchos que resucitarán con Él para estar en gloria. Pero no se equivoque, todos resucitarán, aunque usted no crea en el Señor, porque esto fue lo que el Señor Jesús dijo. Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Los saduceos necesitaban escuchar que no importaba que ellos negaran la doctrina de la resurrección, esta iba a ocurrir y ellos también iban a estar ese día. Pero la incredulidad de ese grupo persistía. A pesar de que el Señor Jesús mismo ya les había mostrado de que estaban equivocados, los saduceos seguían empeñados en decir que no había resurrección. Y llama la atención que los saduceos se identificaban a sí mismos como el grupo conservador, como el grupo que sí estimaba la palabra de Dios como la palabra de Dios, aunque solamente reconocían el Pentateuco. Ellos creían que estaban bien. Era posiblemente una clase adinerada y vinculada con el sacerdocio. Pero su preocupación realmente nunca estuvo en inquirir la palabra de Dios para saber si estas cosas eran así. Yo le pregunto a usted esta mañana, ¿qué cree usted respecto a la resurrección? Prestemos atención, por favor. ¿Qué cree usted respecto a la resurrección? Aquí estamos ante dos grupos que eran religiosos. Ante un grupo que decía creer en la resurrección y otro que no. Y vivimos días así. Hay personas que dicen que son seguidoras de Jesucristo, pero no creen en una vida después de la muerte. No creen que haya una tal cosa como la resurrección. Usted puede basar su confianza en que el cristianismo igualmente tiene valor, incluso si realmente Cristo no resucitó. Pero tal autoengaño no le bastará cuando caiga en cuenta que esta vida no acaba con la muerte, que no acaba con la separación del alma de nuestro cuerpo, y se verá sorprendido cuando venga ese día en que escuchará la voz de Cristo. ¿Y a qué resurrección saldrá usted? ¿A la resurrección de vida o a la resurrección de muerte? Y si nos queda alguna duda de cuál debe ser la postura y qué es lo que realmente cree todo hijo de Dios, este pasaje no deja lugar a dudas cuando el versículo 11 nos dice: y a la noche siguiente se le presentó el Señor. ¿Hay resurrección? Sí. Y más que eso, Cristo resucitó. Y Cristo está vivo. Y Cristo se aparece a Pablo. Se aparece a Pablo. Aquí se nos dice que se presentó, pero realmente el sentido es más de una visión que realmente una aparición física, como ocurrió en Hechos 9. Pero el punto sigue siendo el mismo. ¿Quiere saber usted de que hay resurrección? Bueno, sepa que aquí Cristo se ha presentado. ¿Y cómo es esto posible? Bueno, porque Él está vivo. Jesús se aparece a su siervo. Él mismo se presenta para animar a los suyos.
Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. El Cristo resucitado está ahora con su siervo y conoce lo que cruza en su mente, su estado anímico, si ya había perdido la esperanza de salir de esta situación. Pero el Señor está aquí para decirle: Pablo, no se preocupe, así como usted ha testificado hasta ahora aquí en Jerusalén ante estas autoridades, usted va a llegar a Roma. Y esto tenía que ser un gran consuelo para Pablo. ¿Por qué? Vamos a Hechos capítulo 19, versículo 21. Hechos 19, 21. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Pablo, ¿usted quiere estar en Roma? Va a llegar a Roma. Ahora, veamos que el Señor no le dijo que iba a ser algo fácil. Sabemos que va a haber naufragio, sabemos que va a tener que presentarse ante otras muchas autoridades, pero Pablo va a llegar a Roma. Ese va a ser su destino. Y a partir de ese momento Pablo podía tener esta certeza: no importa qué tramen los judíos contra mí, no importa qué tramen las autoridades romanas contra mí, yo sé algo: el Señor me va a llevar a Roma. Él ya me lo dijo. Puedo tener el ánimo de que ese anhelo que tengo de que el Evangelio sea conocido en medio de los romanos se va a dar porque el Señor me lo ha prometido. Hermanos, Jesús nos dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Creemos esa promesa, creemos que el Espíritu Santo que Él ha enviado es su presencia con nosotros, que Él mora con nosotros, que es el sello que ha sido dado a cada creyente. De nuevo, nosotros ahora no tenemos una expresión puntual del Señor apareciéndose a nosotros para darnos alguna revelación respecto al futuro en esta vida terrenal, pero nosotros sí tenemos esa promesa de parte del Señor, que Él dio vida eterna y que Él se fue a donde su Padre a preparar moradas para nosotros. Y que tenemos el Espíritu Santo como las arras de esa herencia. Hermanos, si el Señor Jesús nos dijo que Él se iba, pero que iba a regresar para llevarnos y estar con Él para siempre, es así. Él lo prometió. Si usted es del Señor, sepa que nada va a quebrantar la promesa del Señor. Estaremos con Él para siempre donde Él esté. Ahora, sí dijo Pablo, es necesario que por muchas tribulaciones lleguemos al reino de Dios. Ahora, ¿cuáles serán esas tribulaciones? No las sabemos, pero llegaremos al reino de Dios. Nada quebrantará lo que ha sido prometido, nada puede separar a los hijos de Dios del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y al final de la jornada comprobaremos que ninguna de estas tribulaciones se compara a la eterna gloria con nuestro Señor. Él ha prometido, crea la promesa del Señor: yo doy vida eterna y donde yo estoy, ustedes estarán conmigo. Pablo, vas a ir a Roma, y Pablo llegó a Roma. ¿Por qué tenemos a veces tanta dificultad para creer a aquel que nos ha prometido? Hermanos, nada puede quebrantar la palabra del Señor. Él es soberano. Él sujeta todas las cosas. Yo quiero finalizar esta mañana sí prestando una consideración a esas palabras de Pablo. En el versículo 1 del capítulo 23. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y notemos algo. Pablo no está limitando en el tiempo esa expresión. Yo he vivido desde el día que el Señor me rescató con buena conciencia delante de Dios. No. Yo he vivido con buena conciencia delante de Dios
hasta hoy, desde hace mucho antes. Pablo, pero usted fue testigo en la muerte de Esteban. ¿Eso lo hizo con buena conciencia delante de Dios? Sí. Él creía que estaba haciendo lo correcto. Pablo, usted arrastró a hombres y mujeres, obligándolos a blasfemar contra el que ahora es su Señor. Sí. Y lo hice con buena conciencia delante de Dios. Debemos saber esto. Una buena conciencia no es suficiente. Pablo pecó en su vida anterior. Pablo siguió pecando después de ser salvo. Hemos visto un ejemplo aquí. Él mismo dirá: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No se ocupa más que una buena conciencia para vivir la vida cristiana. Se necesita el Espíritu Santo. Se necesita su palabra. Pero lo que Pablo está diciendo es: todo eso sí, lo que yo he procurado hacer en mi vida, lo he hecho según yo entiendo que eso es lo correcto delante de Dios. Pero aquí está el gran problema. Cuando hay falta de instrucción, cuando hay ignorancia, yo puedo hacer algo pensando que está bien delante de Dios y luego darme cuenta de que estaba mal, de que fue pecado contra Él. Pero Pablo se conducía de tal manera que no iba a traicionar su conciencia. Eso es lo que yo entiendo, eso es lo que voy a hacer. En parte nos puede recordar lo que luego, muchos siglos más adelante, ocurrió con Lutero y su famosa defensa: mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios, y a menos que me convenzan por ella, yo no me voy a mover. Nos estamos conduciendo nosotros de esa manera, pero con esa gran salvedad: una buena conciencia no es suficiente, pero una conciencia cautiva delante de Dios es diferente. Pero no actuemos contra nuestra conciencia cuando ésta sí nos acusa a la luz de la palabra de Dios. Eso sí es pecado. Pero reconozcamos de que ese no puede ser nuestro árbitro final. Es que yo lo hice de buena conciencia, lo hice con buena intención. Sí, pero es contra la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hemos memorizado nosotros esta semana? Precisamente que todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Hermanos, eso es lo que debe medir nuestro actuar, nuestro pensar, nuestro decir. Ir a la palabra, ser cautivos por ella, reconociendo que el Señor, en quien profesamos creer, volverá por nosotros. Y por ese anhelo que yo tengo que estar con mi Señor, yo en mi propia vida voy a ver cómo estaba siendo purificada. Pero no basta simplemente decir de que es que lo hago con buena conciencia, lo hago con buena intención. Pero que sí, nosotros podamos entonces con gran convicción decir lo siguiente: yo creo en el Señor Jesús, yo creo que Él vino, se encarnó, murió y resucitó, pero Él vive y vivo está y vivirá por los siglos de los siglos. Y Él ha prometido que volverá a su iglesia, Él regresará por segunda vez, y por la bendita gracia de Dios yo me cuento dentro de los miembros de esta iglesia por la cual Él vendrá y me llevará para estar con Él para siempre. Y como anhelo precisamente estar con mi Señor, yo guardaré sus mandamientos para agradarle en todo en esta vida, de tal manera que mi conciencia esté solamente atada por su palabra. Que esa sea entonces nuestra confianza, que Él regresará, porque nada quebrantará su palabra, y nuestra conciencia entonces cada vez más sea conformada a su voluntad. Oremos. Padre, en estos momentos yo también suplico por ese mismo ánimo que el Señor Jesús impartió a su siervo, para creer verdaderamente que tu palabra tiene poder para transformar vidas. Ha sido una exposición débil, Señor, pero confórmanos a la imagen de tu Hijo.
Que seamos humildes en reconocer nuestros pecados delante de ti, que contra ti solamente hemos pecado. Y muéstranos, Señor, aún cuántos pecados tenemos en nuestra vida de los cuales arrepentirnos. Que nuestro actuar ante las autoridades, sean civiles, religiosas, sea en una buena conciencia, en el sentido de que sea según lo entendemos en tu palabra. Pero guárdanos de confiarnos en nuestras fuerzas, de confiarnos en nuestras capacidades, sino en creer a la promesa que tenemos en tu Hijo, que Él da vida eterna y que todo aquel que ha creído en Él no se perderá jamás. Que guardemos esta esperanza con gran fervor de que vendrá el día en que ya seremos salvos de todas nuestras debilidades y de toda esta posición del mundo contra tu causa, porque el Señor Jesús pondrá a todos sus enemigos por estrado de sus pies. En el nombre de Él oramos, en el nombre de este poderoso Redentor victorioso. Amén.